Aunque soy bastante discreta, debo decir que mis investigaciones siempre han surgido con una fluidez sorprendente. Si bien la mayoría de las veces los relatos aparecen de manera casual, en otras oportunidades, ha habido hombres y mujeres que me han buscado explícitamente para contarme sus experiencias más extraordinarias. Esto es al menos curioso, dado que, más allá de mis sucesivos seudónimos, he tratado de no ser una persona conocida. La gente que me contacta, normalmente ha sabido de mí de oídas. Estoy casi segura de que existe una fuerza que desea que yo atesore estas historias. Pero no puedo saberlo a ciencia cierta, siempre existe la posibilidad de que todo se deba a una serie de eventos aleatorios. Uno de estos casos es el del capitán de inteligencia del ejército de los Estados Unidos James Smith, cuyo nombre real me guardo por razones obvias. El capitán, ahora mayor, sirvió como oficial de inteligencia en Afganistán, hasta 2 años antes de la salida de las tropas norteamericanas, y tiene una explicación alternativa de esta retirada. El oficial redactó un informe detallado, que me hizo llegar en papel y por correo físico, con muchas palabras y oraciones tarjadas en negro. Ha sido, hasta ahora, la única vez que he recibido un texto de esta naturaleza, y me hizo sentir parte de una serie o película de espías. Todo indicaba que era un documento oficial, pero, además había páginas escritas a mano que agregaban información que imagino que no incluyó en el escrito que llegó a sus superiores. Creo que las razones de esto resultarán evidentes una vez terminado el relato, por lo que no creo necesario diferenciar las partes impresas de las manuscritas. Una de mis labores como oficial de inteligencia, era catalogar qué poblados o aldeas estaban con el talibán, y cuáles eran hostiles a ellos. La situación en el teatro de operaciones distaba mucho de ser clara, y la distinción entre amigos y enemigos, era bastante borrosa. Era de vital importancia entender la posición de cada villorrio, ya que, si nuestras tropas se mostraban demasiado bruscas u hostiles con potenciales amigos, esto podía significar nuevos aliados o ayudistas para el talibán, como sucedió más de una vez producto de la torpeza de algunos oficiales. Aunque no se les puede juzgar con demasiada dureza, pelear contra insurgentes no es lo mismo que hacerlo contra una potencia extranjera. El combatiente solo se distingue del ciudadano común porque porta un arma, y a veces ni siquiera por eso, ya que la población se ve obligada a defenderse y también termina armándose. A veces, los revolucionarios y los ciudadanos comunes son vecinos o incluso parientes. Según nuestras informaciones, el poblado de El Nombre está pintado de negro no estaba aliado con el enemigo y los talibanes lo evitaban, dado que, supuestamente, estaba habitado por jinns. Estos jinns, según el Islam, son seres de fuego, creados antes que la humanidad, y los fieles deben evitar cualquier contacto con ellos. Resulta increíble que, en medio de algo tan humano como una guerra, los jinns se hayan vuelto un problema desde el principio. Hasta donde sé, nunca causaron bajas, salvo por la que se explica en este informe, que debo admitir que lamentablemente me parece del todo justa, aunque no fueran precisamente jinns los que causaron los problemas. A veces, los talibanes esparcían rumores sobre estas criaturas como excusa para asustarnos, y evitar que nos acercáramos a ciertos lugares en los que guardaban armamento, provisiones u hombres. De más está decir que esta estrategia no funcionó al principio. Sin embargo, en otras oportunidades, los reportes sobre jinns llegaban de nuestras propias tropas. Los dispositivos de visión nocturna muchas veces veían a personas que no aparecían a simple vista. Cuando los soldados abrían fuego, estas entidades parecían no inmutarse. Las primeras veces, por supuesto que no hicimos caso de estos reportes, hasta que comenzaron a ser acompañados de filmaciones hechas por las cámaras corporales de nuestros efectivos. Fuera de causar un notable desperdicio de munición, estas anomalías no parecían tener el más mínimo interés en asuntos humanos y, aparentemente, vivían su vida completamente aparte. Inteligencia se mostraba reacia a investigar el fenómeno, sin embargo, se comisionó al teniente Habib. Este es otro nombre tarjado, pero le he puesto un nombre para facilitar el relato, para que se infiltrara entre la gente, y recopilara información. El oficial hablaba árabe a la perfección, ya que era de ese origen, pero doy fe de un patriotismo americano a toda prueba.
El teniente, sin embargo, no estaba demasiado contento con su asignación, y sentía como si lo hubieran enviado a trabajar en el fenómeno UAP, como los investigadores rebautizaron el fenómeno UFO, para no sentirse tan indignos. El oficial, sin embargo, era un militar disciplinado y, una vez que expuso sus objeciones de manera respetuosa, cumplió su misión con diligencia. No fui yo quien ordenó la investigación, pero dado que era su superior administrativo de campo, debí recibir sus resultados. En su informe, recopiló una serie de historias tradicionales sobre estas entidades, además de hablar de la existencia de otros individuos que eran una mezcla entre djinns y seres humanos que vivían en poblados apartados. Estos últimos, llamados ifrits, según las tradiciones locales, eran más peligrosos que los djinns ya que, al habitar el mismo plano de existencia que los simples mortales, no se mostraban tan indiferentes a nuestros asuntos como los jinn puros y podían tomar partido, aunque evitaban hacerlo. El teniente me entregó el reporte antes de partir al poblado de las montañas, y fue asignado como intérprete de nuestra patrulla, integrada por 30 hombres en vehículos Humvee, con armamento de reglamento, en el caso poco probable, pero posible, de toparnos con el enemigo en medio del camino. El joven oficial afirmó que el pueblo al que nos dirigíamos aparentemente no era de etnia afgana y sospechaba que podían ser kurdos. Sin embargo, la presencia kurda es escasa, si no nula en Afganistán. En principio, no había ninguna razón para pensar que pudieran ser hostiles a nosotros, pero nuestro trabajo era asegurarnos de ello, para tener una cartografía estratégica detallada. Llegamos a las cercanías del pueblo a las 2000 horas, justo antes de que cayera la noche. La zona en la que nos encontrábamos había sido marcada como de fenómenos extraños, expresión eufemística, que usaban los oficiales para referir encuentros con djinns y no quedar como idiotas. Los suboficiales y soldados de la tropa eran menos discretos. El Comando Central de Inteligencia no había dado directiva alguna para referirse o no referirse al tema, como esperando que desapareciera por sí mismo. Confieso que yo también era partidario de esta política. Después de todo, no teníamos ninguna baja de la cual responsabilizar a nadie que no fuera tan humano como los talibanes o nosotros. Para ahorrar cualquier malentendido, ordené montar campamento durante la noche, para evitar cualquier disparo fuera de lugar frente a civiles no beligerantes, y no transformar a un poblado aparentemente neutral en enemigo. Mi convicción en aquellos días era que los supuestos djinns se debían a algún fenómeno natural, producto de los minerales de la zona. En el castillo de Tantallon, en Escocia, las voces escuchadas en una habitación obedecían a que la composición de las piedras de los muros actuaba como una cinta magnetofónica y, bajo determinadas circunstancias de presión atmosférica, hacían sonar las voces que se habían grabado en ellas. Recordaba el caso escocés, porque apareció en un documental que vi en los años 90, y el hecho me fascinó durante semanas cuando era niño. La orden que di a los hombres bajo mi mando fue de no abrir fuego a menos que hubiera una verdadera amenaza. Aquella noche fue mi primer encuentro con los djinns. Usando los dispositivos de visión nocturna, se veía a personas vestidas de manera no demasiado diferente a los usos de la región, pero, en vez de caminar, parecían deslizarse por el aire. No repararon en nosotros y, cuando apuntábamos a la zona con reflectores convencionales, para observar a ojo desnudo, no se veía más que el paraje baldío que nos rodeaba. La escena era onírica y no necesariamente tenebrosa. En los informes recibidos hasta la fecha, la razón por la que les habían disparado era porque habían ignorado la orden de identificarse, y habían actuado como si los hombres no estuvieran ahí. Sin embargo, esta vez algunos soldados sí tuvieron miedo. Nuestro personal no está entrenado para enfrentar fenómenos sobrenaturales. Aparte del teniente y yo, el resto de los efectivos eran tropa regular, y un grupo de 10 boinas verdes comandados por un jefe, quien decidió usar su cámara corporal para filmar el fenómeno. Yo estaba en contra de ello, ya que consideraba que este tipo de cosas eran una distracción para un militar al que se necesitaba concentrado y ocupado de peligros inminentes y reales, pero no quería tener problemas con su grupo, ya que habían salvado la vida de nuestros hombres varias veces y, a pesar de estar temporalmente bajo mis órdenes, las fuerzas especiales tienen su propia jerarquía y canales de comunicación. Ordené a todos tener su armamento preparado, pero no abrir fuego, a no ser que vieran algún movimiento hostil.
bajo los dispositivos de visión nocturna. Y salvo por su manera de desplazarse, parecían hombres comunes y corrientes, vestidos con túnicas muy similares a las que usan en la zona, con diferencias muy sutiles que solo podían apreciarse con una observación detallada, cosa que personal en combate generalmente no tiene tiempo de hacer. Los colores no eran distinguibles y casi todo se veía verdoso, como suele pasar con nuestros dispositivos. Al principio, debe haber habido no más de 5, pero comenzaron a llegar más y pronto había más de una cincuentena. Parecía haber una gran algarabía y se los veía alegres, pero no podíamos escucharlos. Llevaban barbas largas y, en general, no se distinguían demasiado de los locales, salvo por una especie de turbante o tocado que más les hacía parecer de la India que de Afganistán. Sus ojos eran brillantes, como carbones incandescentes y a través de nuestros dispositivos se veían de color naranja. La mayoría de los hombres estaba más bien maravillada que asustada, pero algunos se pusieron nerviosos. El cabo primero, otro nombre tarjado al que llamaré Jones, abrió fuego, ante lo cual fue reprendido por el sargento a cargo, el teniente y yo. ¿Parece esta una situación peligrosa, cabo?, pregunté con severidad moderada. No quería poner a los hombres más nerviosos de lo necesario. Estábamos ante una situación para la que ninguno de nosotros tenía el más mínimo entrenamiento, por lo que no podía esperar un desempeño eficiente, además de que ni yo mismo sabía en qué podía consistir tal desempeño eficiente. No lo sé, señor. Usted es un soldado del ejército de los Estados Unidos, tiene a 4 superiores sobre usted en una cadena de mando clara. ¿Alguno de nosotros le ha dado la orden de disparar? No, señor. Se quedará de guardia esta noche, cabo. Sí, señor. De todas formas, tenía que establecer una guardia, por lo que el castigo no parecía demasiado severo, y no tenía la intención de incluirlo en el informe. El jefe Jefferson, otro nombre agregado por mí, de los Boinas Verdes, solo movió la cabeza. Las fuerzas especiales suelen mirar en menos a la tropa regular, y rara vez se mezclan con ellos y, aunque son obedientes con los oficiales, se adivina que sienten el mismo desprecio por nosotros, pero son capaces de dar la vida por cumplir una orden. Allahu Akbar. Comenzó a cantar el teniente. Ante este cántico, todos, incluyéndome, levantamos nuestros fusiles. Significa simplemente Alá es el más grande, pero es además un grito de guerra propio del talibán. Habib tuvo mucha suerte de no recibir un tiro. Las entidades solo entonces pusieron su atención en nosotros y se retiraron en todas direcciones. Cuando lo hicieron, tomaron la forma de nubes, las que imagino que solo fueron perceptibles a través de los dispositivos de visión nocturna. A estas alturas, nadie estaba mirando nada a ojo desnudo. El Corán prohíbe todo contacto entre los jinn y los hombres, a nosotros y a ellos por igual. Si nos ignoran, es porque son jinns respetuosos de la ley. Cuando canté el nombre de Alá, supieron que los habíamos visto y se retiraron para cumplir con el sagrado Corán, explicó el teniente. Antiguamente, antes del profeta, algunos jinn se hacían adorar como dioses por parte de los hombres y otros tuvieron hijos con algunas mujeres. ¿Es que no hay mujeres jinn? Mi pregunta era inocente, casi cómica. Quería que el teniente se relajara un poco. Supongo que yo también necesitaba despejar mi cabeza. Después de la retirada de los jinns ante el cántico del teniente, mi hipótesis acerca de las propiedades de los minerales de la zona había perdido toda su validez. Al menos para mí, era perfectamente evidente que había contemplado a verdaderas entidades inteligentes y no humanas. Habib era de origen árabe, pero era sabido que no era musulmán y que profesaba un sano agnosticismo, al menos hasta este encuentro con el fenómeno. Mi impresión era que el muchacho se reencontraba con su tradición familiar, y que estaba a punto de volver a ella. No quise confesarlo, pero aquello me ponía más nervioso que las misteriosas criaturas que acababa de contemplar. Los jinn pueden tomar la forma que deseen, hombres, mujeres, animales o quimeras. Se dice que forman familias, pero no sabemos cómo son esas familias ni cómo se gobiernan. Alá ha prohibido que sepamos más de los jinn ni todo comercio con ellos. Mientras trataba de entender lo que había visto y las explicaciones del teniente, que para mí no tenían sentido, mi subordinado sacó su brújula y, una vez localizada la dirección de la Meca, se postró y comenzó a orar. Como temía, el hombre había recuperado la fe de sus ancestros.
Esperaba que aquello no fuera un problema, y ya puedo decir que no lo fue, pero entonces no podía estar seguro. Finalmente, recordé que estaba en una operación militar y que estaba al mando. El tirador y 2 hombres más quedaron de guardia. Había pedido voluntarios. Hubo 5, pero solo necesitaba 3 y quería a mi personal bien despierto para el día siguiente, cuando entráramos en el pueblo. Estaba convencido de que lo más probable era que estuviera habitado por neutrales, y no quería que la torpeza de alguno de mis hombres los convirtiera en enemigos o en sus colaboradores. No le temo a los fantasmas, pero sí a uno de los nuestros que se pasa al talibán, me dijo el jefe Jefferson, medio en broma y medio en serio y muy discretamente, para hacer presente su inquietud. Mi posición no me permitía confesarle que compartía sus temores. Es por la libertad que cada hombre tiene para buscar su felicidad que luchamos, jefe. Le respondí recordándole nuestra gloriosa Declaración de Independencia y la primera enmienda. Sí, señor. Aunque estaba bajo mis órdenes, el jefe era también un capitán, y no era necesario que se cuadrara ante mí, ni que hiciera el saludo, ni que se quedara en posición firme en medio de una conversación. En mi experiencia con las fuerzas especiales, tanto boinas verdes como Navy Seals, este gesto significa que delegan toda la responsabilidad en el oficial al mando, y que se limitarán a obedecer órdenes. Luego de ello, no harán más sugerencias, ni se harán responsables por ninguna decisión en el campo de batalla, pero informarán de todo por sus propios canales internos. Estos informes gozan de gran credibilidad en el alto mando, y pueden tanto significar un ascenso como costar una carrera. Descanse, jefe. Dios bendiga a América. Respondí para demostrarle que no era menos patriota que él. Amén. El jefe dejó a uno de sus hombres de guardia acompañando a los soldados regulares. Mi impresión fue que en realidad lo dejó para vigilar al reciente converso, pero no dije nada. Todavía tenía y luego reforcé toda mi confianza en Habib. Quería pensar que el teniente no era menos patriota por ser musulmán y tenía razón, pero entonces no podía saberlo. Tampoco podía castigar a ningún efectivo de ningún rango por ejercer su libertad religiosa ni podía relevarlo por una simple sospecha, no en medio de una misión, así que estaba obligado a confiar en él. Las dudas del jefe eran mayores que las mías, pues no había trabajado de cerca con el teniente, y por eso lo mejor era dejar que los hechos las despejaran o las confirmaran. Me acomodé para descansar. Estaba convencido de que había presenciado los hechos más insólitos de toda mi vida, pero solo pude sopesar la experiencia antes de dormir. Después de todo, el enemigo era simplemente humano y aquello no había sido más que una anécdota. Ciertamente que una cargada de misterio y de maravilla. Pero una mera anécdota en medio de una guerra. Tomé mi libreta de apuntes y anoté todo lo que había visto con lujo de detalles. Por supuesto que no se nos permite llevar diarios ni nada por el estilo mientras estamos en combate, y corremos el riesgo de caer o ser capturados. La zona en la que estábamos era especialmente remota y, dado el espectáculo de los jinn, estaba claro que los talibanes no se acercarían. Le temían más al castigo de Alá por desobedecer sus mandamientos de lo que nos odiaban a nosotros por infieles. Sin embargo, estábamos oficialmente en acción. Consideré que una experiencia como la que habíamos tenido debía quedar registrada con la memoria fresca, antes de que se fuera haciendo borrosa por efecto de las carencias de la mente humana. Tal vez el relato fuera útil para los registros del teniente, pero, igual que con los UAP, la información no tenía valor táctico ni estratégico, por lo que no importaba si caía en manos del enemigo. En lo personal, yo no pensaba informar de esto a mis superiores, porque no estaba dispuesto a quedar por idiota y quería obtener el rango de mayor, pero, especialmente por la filmación de Jefferson, existía el riesgo de que requirieran mi informe, ante lo cual no iba a poder negarme. Todo lo que pasó esa noche, todas las grabaciones, de excelente calidad, iban a ser un juego de niños y una fruslería, considerando lo que nos esperaba en nuestro destino. Deberéis esperar al siguiente video si queréis saber qué fue lo que encontró el capitán en el poblado remoto. Recordad que el nombre de este canal es Erotismo Paranormal y que, si esta historia está entre nuestros registros, es porque cumple con todos los criterios para estarlo. Espero que este video os haya gustado. Estoy ansiosa por leer vuestros comentarios, y recibir vuestras historias ya sea aquí, o por los grupos de WhatsApp y Telegram.
Recordad dar like y suscribiros, así como compartir estas historias con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. Y si queréis asegurar la existencia de este contenido, podéis colaborar con nosotros en Patreon. Todos los links están en la descripción. Ahora me despido, pero os prometo que el final de esta historia estará con vosotros muy pronto. Como siempre, os dejo un beso paranormal.